La dirección de un país no es cuestión de comiquitas, no es cuestión de juegos, sino de saber realmente cómo llevarlo. Pero los intereses varían de acuerdo a las organizaciones y a los actores. La política de verdad es una ciencia, pero quienes practican la política la han venido deteriorando en el pasar de los años. En mi experiencia, como siempre les digo, les hablaré lo que ocurrió en lo pequeñito, en mi región, en mi tierra natal, en mi estado Vargas, que lo comparo con lo que está sucediendo a nivel nacional debido a que realmente se están haciendo muchas negociaciones con organizaciones y actores políticos interesados. Nos ponemos un poco más formal para poder hablar de una sesión ordinaria que se realizó en la nave que en la entrada de la Casa Guipuzcoana, a mano izquierda, se encuentra una de las naves de esa casa tan histórica para nuestro estado y para el mundo entero. De verdad que de eso podemos conversar más adelante, porque en este instante vamos a la sesión donde se le quitó la oportunidad a Ubaldo Martínez de demostrar lo importante que era llevar un gobierno serio, honesto y de prosperidad real para toda la región. Recuerdo que en una ocasión en el despacho me dijo, yo no me voy a quedar con las rodillas en la tierra para complacer a los actores de Acción Democrática. Yo voy a morir de pie. Y así fue. Fuimos a esa sesión ordinaria y esto fue lo que pasó. Entrar en este tema no es fácil, pero hay que verlo desde la actualidad. En aquel entonces, en el año 1993, estábamos reunidos en la Cámara Municipal que sesionaba en una de las naves, como les dije anteriormente, de esta majestuosa casa guipuzcoana en La Guaira, capital del estado Vargas. Estamos hablando entonces del año 1993, cuando el alcalde del municipio era el presidente de la Cámara Municipal. En esta ocasión, estoy hablándoles entonces, les recuerdo, del doctor Ubaldo Martínez. Allí, en esa sesión, se firmó un acuerdo donde una persona que llegó al curul de concejal porque era el suplente de Ubaldo Martínez, también lo traicionó. Aún con el acuerdo entre Acción Democrática y COPEI, incluso el movimiento al socialismo no tenían los votos para poder sacar a Ubaldo Martínez de la alcaldía. Entonces, lograron comprar tanto al concejal del MIN como a ese concejal del cual les hablé, que había llegado a ese curul porque era el suplente de Ubaldo Martínez. Ubaldo Martínez se postuló como alcalde, se postuló como concejal, logró las dos posiciones y como se incorporó a la alcaldía, era el alcalde del municipio de Vargas, su puesto como concejal se lo cedió al suplente. Y ese suplente fue el que le dio el voto de mayoría a los concejales de Acción Democrática y COPEI para terminar de sacarlo de ese mandato que estaba prácticamente comenzando. En esta parte no estamos hablando de cómo llegué a la alcaldía del municipio de Vargas. Luego sí voy a hablar sobre ese particular. No llegué por militancia política, no llegué porque le hice campaña a Ubaldo Martínez. Llegué luego de haberle entregado un currículum y una serie de propuestas. Y allí estuve con él, me mantuve, la lealtad fue hasta el final y por supuesto realizamos diferentes actividades que nos devolvieron a la alcaldía por un tiempo no mayor tampoco de unos meses, 3, 4 meses, y a través de un tribunal se volvió a sacar a Ubaldo Martínez de la alcaldía del municipio de Vargas ya de forma definitiva, porque los tribunales al final engavetaron lo que fue la solicitud del amparo. Lo que quiero decirles con todo esto es que lo que se está viviendo hoy en Venezuela no es nuevo. Los movimientos políticos y todas las conversaciones y las negociaciones específicamente se vienen realizando desde hace muchos años y las organizaciones políticas, incluso algunos actores políticos, uno muy renombrado y de una trayectoria muy larga en la política venezolana, está en este momento también jugando un papel importante, si se quiere, para su desgracia, dentro de lo que son las negociaciones que al final pudieran darle la continuidad a esta forma de gobierno que ya no sé ni cómo verla ni cómo nombrarla, que hoy se está
devorando todo lo que es la patria venezolana, el recurso, y está separando familia y está haciendo que la mayor cantidad de migrantes en la historia contemporánea venezolana se esté produciendo en esta época. Es una historia que se parece mucho en cuanto a negociaciones políticas se refiere. Y para finalizar les digo que tuve en mi mano ese acuerdo porque una vez que se produjo la sesión donde se sacó a Ubaldo Martínez de la alcaldía del municipio Vargas, salimos hacia el despacho, todos, hubo confusión, hubo forcejeo y precisamente el concejal que llegó a ese curul porque era el suplente de Ubaldo Martínez y que luego se vendió por 4 millones de bolívares de aquel entonces, era platica, dejó el acuerdo sobre la mesa y cuando subía hacia el despacho del alcalde, vi la hoja, la agarré sin saber de qué se trataba y pude revisar todo el acuerdo. Y a él le dieron 4 millones de bolívares en ese entonces. Y el acuerdo estaba firmado por esos actores del momento. Año 1993 que se parece a la actualidad. Esto es parte de esa historia política del año 1993 de mi querido estado natal, el estado Vargas, La Guaira, Venezuela. En esa majestuosa casa guipuzcoana, testigo de tantas historias, incluso desde la colonia. Al final, sí, le dieron el cargo al copellano como habían acordado, porque eso estaba firmado. Acción Democrática y Copey, más los otros integrantes a los cuales le dieron dinero. Luego que pasó cierto periodo, unos meses, sacaron al de Copey y tomaron los de Acción Democrática el poder, que posteriormente resultó en una elección que obtuvieron en lo que a la alcaldía se refiere para poder sustituir al doctor Ubaldo Martínez, un gran médico cardiólogo, una gran persona.